Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Leuco, en este caso con ambos, con el señor Diego que me ha reemplazado extraordinariamente bien, me hace ruchar un poquito el piso, pero bueno, y Alfredo quien les habla, recién soy tan caradura que le estaba dando indicaciones al changuito. Decirle que es un programa caliente porque la realidad política y periodística está caliente. Básicamente, en la columna editorial voy a tratar de argumentar una idea política que estoy analizando hace unos días, que dice así: todos hunden a Cristina. Nadie ayuda a Cristina, su propia tropa, su militancia. Es más, ni siquiera Cristina Fernández de Kirchner se ayuda a sí misma. Cada vez más se acerca al pantano del sectarismo y al pantano de la posibilidad de ir a la cárcel. Vamos a hablar con dos mujeres que conocen muchísimo a Cristina, que han hecho muchísimo para que Cristina vaya a la justicia a dar explicaciones. Alguien que pertenece a la oposición como Margarita Stolbizer, titular del GEN, que va a estar con Sergio Massa en el Frente Renovador, seguramente en esa coalición política que van a armar, según todo indica. Y vamos a conversar con ella de ese tema de Cristina y de muchas otras cosas más, porque han hecho propuestas y de distintos temas. Pero también vamos a hablar con Mariana Zubik, integrante de Cabemos, de la coalición cívica, una de las que más conoce el entramado de todo lo que ha ocurrido en Santa Cruz y todo el rol que jugó y que está jugando Cristina en estos momentos. Y también, por supuesto, vamos a hablar de Mauricio Macri en este programa. Lo haremos con Margarita Stolbizer, claro está, pero también con dos de los protagonistas de la jornada vinculado al presidente Mauricio Macri. Uno es Jerónimo El Momo Venegas, titular de UATRE y de las 62 organizaciones peronistas. El hombre que peronizó a Mauricio Macri, el hombre que quiere hacer de Mauricio Macri un nuevo líder del peronismo. En un ratito vamos a estar hablando de eso. Y además, la polémica del momento. Laura Di Marco, periodista de Radio Mitre, acaba de publicar un libro sobre la vida de Mauricio Macri. Habló Mauricio Macri en ese libro y dijo de todo. Habló de su padre, del bullying en el colegio, de Cristina, de la oposición, de Carrió, de todo el mundo. Hay un lío terrible y esta noche, en un ratito nada más, Laura Di Marco va a estar aquí en Los Leuco. Yo les decía a modo de columna editorial que todos hunden a Cristina. Es un pequeño ensayo, una pequeña especulación periodística que hago desde el punto de vista del análisis de la información. Todos la van hundiendo un poquito. Todos los días aquellos que se dicen militantes del cristinismo la empujan un poquito. Es más, nadie la ayuda y Cristina Fernández de Kirchner tampoco se ayuda a sí misma por varios motivos. Cristina no se ayuda a sí misma. La primera es comprar algunas torpezas, algunos sapos que le venden gente cercana a ella, que directamente le hacen pasar papelones, como el papelón famoso que pasó con el tema de los zócalos. Yo la semana pasada estaba de vacaciones y que Diego lo argumentó también con tanta contundencia, pero además con el hecho de haber encontrado, de haber hallado el momento exacto en donde Cristina y su gente y su tropa, no Cristina por supuesto, generaron, allí se está viendo, esa verdadera truchada, esa falsedad de cambiar el zócalo y de modificar el zócalo para decir lo que ellos tienen ganas de decir. Eso que ustedes están viendo allí, esa torpeza que Cristina está cometiendo, fue un descubrimiento de nuestra compañera de trabajo, Yasmín de Amore, que trabaja en la producción codo a codo con Tomás Listowski y por supuesto supervisados por el doctor Carlos Clá. De ellos también vamos a hablar seguramente en otro momento. Decirle que además de este tipo de torpezas, aparecen colaboradores permanentes, el famoso mayordomo. Yo creo que a esta altura ya se ha ganado el apodo de parrilitudo, ¿no? Parrilitudo dicho por la propia presidenta. Parrilitudo sale a decir, en el momento en donde el mundo está repudiando el autogolpe que Nicolás Maduro hace en Venezuela, sale a decir, a Maduro lo critican por lo bueno que hace, lo mismo nos ha pasado a nosotros, en realidad lo critican por eso. Y Cristina ni siquiera tiene la dignidad de decir una palabra sobre Venezuela al lugar a donde nos querían llevar. No es capaz de condenar esta violación a los derechos humanos, 28 muertos en una semana producto de la represión, y es más, sectores históricos del peronismo, del Partido Justicialista, son llevados de las narices por Cristina
porque tampoco se atreven ni a condenar, ni siquiera a firmar una condena en el Congreso de la Nación. Muchachos del PJ, son grandes ya. A esta altura todavía Cristina lo tiene que llevar de las narices. Es realmente preocupante, pero no la ayudan, porque finalmente se perjudica a la propia Cristina Fernández de Kirchner. Su propia tropa le va generando dificultades de todo tipo. Además, fíjense una cosa. Cristina nunca ha condenado públicamente un escrache de los que ha sufrido, de los varios que ha sufrido el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en Mar del Plata, en Junín, en Viedma, en Chaco. Escraches que en algunos casos, como el de Mar del Plata, fueron con pedradas. Algunos, como en Viedma, que cortaban la ruta y le rompieron también la ventanilla de la combi donde iba el presidente de la Nación. Cristina nunca dijo esta boca es mía, no opinó del tema y eso que muchos de los organizadores, de los que llevaron adelante esos escraches, están ligados desde el punto de vista político al cristinismo / kirchnerismo. Decirle que Cristina nunca dijo nada, pero no solamente eso, no solamente eso. Cuando el propio presidente de la Nación, Macri, condena lo que pasó en la Casa de Gobierno de Santa Cruz, donde estaba allí la tía Alicia Kirchner, la gobernadora, ella, donde estaba la nietita Elenita, que dice todo el tiempo 9 veces que tiene 18 meses. Está confundida la presidenta, tal vez no conoce ni siquiera la edad de su nieta, porque tiene 20 meses la hija de Florencia Kirchner, Elenita. Digo, en ese momento el presidente dice, es muy grave lo que ha pasado, critica que hayan intentado ingresar a la Casa de Gobierno de la provincia cuando estaban allí las mujeres, y sale Máximo Kirchner, ni siquiera acepta, ni siquiera reconocen eso y dice, el responsable de haber metido la cola ahí es el gobierno nacional. Macri es un cínico y un verdadero hipócrita. O sea, recapitulamos, Cristina no condena los escraches de los demás y cuando alguien se solidariza o repudia el escrache al que ella padece o la situación complicada que ella sufre, tampoco le parece bien, tampoco le parece bien. Lo que pasa, ¿saben lo que pasa? Es que en realidad este tipo de estigmatizaciones, de escraches, de ataques, de injurias, de insultos, fueron promovidas por la propia Cristina desde que llegó al gobierno. Desde los medios de comunicación, desde el aparato del Estado, todo el tiempo fomentando la actitud de hostigamiento, de injuriar y de atacar y de estigmatizar a los políticos, opositores, a periodistas independientes, a cualquiera que se opusiera a ese discurso único. Los amigos de Cristina, los militantes de Cristina, por ejemplo, la empujan y la perjudican cuando Eve de Bonafini dice que Mauricio Macri es un traidor, es un dictador, es Mussolini y muchas cosas groseras más. Cristina no dice una palabra. El que calla, otorga. No es capaz de decir, mire, Eve Bonafini tiene una opinión propia, yo no comparto, en absoluto. Es más, muchos dicen que ella es la que fogonea para que Eve de Bonafini diga eso. Cuando en un acto del 24 de marzo del 76 se reivindica la lucha de las organizaciones armadas durante los 70, nadie dice nada. Y todo eso la va hundiendo a Cristina, la va perjudicando a Cristina porque los que están arriba del escenario y gran parte de los que están abajo del escenario trabajan políticamente para Cristina Fernández de Kirchner. Hay que decir que nadie la ayuda, que todos la van hundiendo un poquito. Mire Alejandra Gil Carbo, la jefa de operaciones de Cristina en la justicia. Dedicarse a la actividad inmobiliaria no le ha traído mucha satisfacción a la doctora Alejandra Gil Carbo. No solamente se han descubierto manejos absolutamente truchos, oscuros de dinero, con coimas increíbles a familiares de gente que trabaja en el Ministerio Público con ella y de su gran confianza, como fue la adquisición del edificio de la calle Pasteur, sino también este nuevo descubrimiento respecto de otro alquiler de un departamento por fortunas y por directa contratación, sin ningún tipo de licitación. Y justo, mire qué casualidad, en los dos casos está la familia Bember. Sería bueno que el fiscal convocara no solamente a Gil Carbo y a los empleados que participaron de esa operación, sino también a los encargados de la familia Bember que han hecho ese tipo de operación. Y además los que investigan el caso, no es mi tema, pero los que investigan de verdad, los periodistas en los que yo confío, dicen que hay varias operaciones inmobiliarias más que van a aparecer en estos días. Fíjese de qué manera Alejandra Gil Carbo perjudica a Cristina Fernández de Kirchner. Y Aníbal,
Bueno, Aníbal ya es un clásico, ¿eh? Es un clásico. Cada vez que habla, Cristina baja en su intención de voto, en su imagen, y Aníbal no puede bajar más porque ha tocado el piso ya varias veces. Aníbal Fernández justificando el tema de los zócalos, diciendo, ¿cuál es el problema de modificar los zócalos? ¿Cuál es el problema de modificar la realidad como a nosotros nos gusta? No creo que sea por el concepto, yo diría, posmoderno de la posverdad. Tiene que ver con esa confusión ideológica que tiene el kirchnerismo, de creer siempre que si la realidad no encaja con lo que ellos piensan, es la realidad la que está equivocada. ¿No me cree? Mire y escuche a Aníbal con sus propios ojos. ¿Cuál es la preocupación de que el zócalo esté truchado o no esté truchado si yo tengo derecho a poner en el zócalo lo que quiero? Como hacen ellos, porque todos los que se sintieron acá absolutamente acongojados, todos hablan pestes del gobierno de Cristina. Toda la vida lo hicieron y la mayoría de las cosas eran mentiras. No, lo que estamos diciendo es que ese zócalo que dice que estuvo no estuvo. No existió, mintió. Pero no importa, yo saco el zócalo y pongo uno que quiero yo. ¿Cuál es la historia? ¿Por qué no lo puedo hacer? Entonces lo que hizo la expresidente de la Nación, por quien vos pones las manos en el fuego, es inventar zócalos que nunca existieron. Y sí, ¿cuál es? ¿No tengo derecho? No puedo poner una foto tuya y decir, Novarecio me dice que a Rosario va a ir menos veces durante todo el año. Es porque ganó el macrismo. Pero eso es mentira, no lo dijo. Pero no importa cuál es el problema, que yo no lo puedo se llama mentira. Estás acusando a alguien de una mentira. Pero las mentiras se hacen. ¿Querés que con todos los ofendidos hagamos un programa ¿Ves que el delito del otro extingue el propio? Con siempre todos hay uno los peor. ofendidos, pero no lo mintió, es una foto que no ocurrió y que estuvo y se puso. ¿Por qué no? ¿Pero para qué? ¿Qué es una mentira? Pero No existió. ¿cuál es el tema por el que no se puede poner? ¿Por qué no se puede mentir, Mauro? ¿Qué parte no entendés? es verdad. ¿Qué parte no entendés? ¿Por qué no Que se no puede se mentir? debe El presidente de la Nación decide mentir y dejarla que mienta. Programas por qué. Bueno, no comprende Aníbal Fernández la diferencia entre la mentira y la verdad. No comprende que, por ejemplo, yo tengo una actitud, por supuesto, que tengo una actitud muy crítica de Cristina Fernández de Kirchner. Se lo digo en 2 palabras, creo que ha sido la presidenta más corrupta desde el retorno de la democracia y la que llevó adelante el gobierno más autoritario. Esa es una opinión, pero yo no miento diciendo que mato gente, no miento diciendo barbaridades que no son ciertas. Una cosa es la información, la realidad, y otra cosa es la opinión. En general, la inmensa mayoría de los periodistas, si tenemos una opinión y la decimos, es porque es producto de un análisis político. Y si la usamos, si esa opinión la llevamos adelante sobre la base de datos falsos, como hacen en este momento, tergiversan absolutamente la verdad y la historia. Pero bueno, Aníbal, es demasiado complejo ese pensamiento tal vez. Yo le digo básicamente que en realidad Cristina se dejó embaucar por una señora que se llama Anita Montanaro, que fue la primera en que se robó las cuentas oficiales del gobierno nacional. Ella se autodefine como fundamentalista de Cristina, pero si uno sigue su trayectoria a través de las redes sociales, bueno, ha llamado a fusilar a periodistas de Clarín, ha llamado a pegarle a los opositores. Anita Montanaro, allí ya demuestran que además de fundamentalista es que todavía tienen ganas de estar en los 70. Todavía quieren volver a los 70. Les gusta esa posibilidad de arriesgar la muerte y la vida de los demás. Les gusta generar una situación de esa característica y no comprenden cómo finalmente el pueblo argentino no se dio cuenta que Cristina era una líder emancipadora, una especie de Evita que había renacido para liberar a los pobres. Siguen ese tipo de cosas y fíjense que la primera dama y la única dama de la conducción de la Cámpora, la diputada Mayra Mendoza, también compra esos zócalos falsos y dice que los que estamos allí involucrados, Fantino, Santiago del Moro, Mariana Fabiani y quien les habla, somos los que fomentamos el odio. Allí están, allí pueden ver ese texto, no seas rehén de la TV, conocer la realidad por vos mismo, siembran odio, generan violencia, vos no llegás a fin de mes, pero de eso no se habla. Bueno, absolutamente mentira todo. Absolutamente mentira todo. Primero que el odio en la Argentina lo instalaron los Kirchner. Antes de los Kirchner, Argentina tenía infinidad de dificultades. Miles de dificultades. La democracia todavía le faltaba y le sigue faltando muchísimo, sobre todo estas cosas que ella dice, el tema de la justicia social, de la pobreza, de la desocupación sin lugar a dudas. Y también de los errores cometidos por este gobierno que sobre todo en el comienzo generó una cantidad de desocupados que superó los 100, 120 mil, aunque también hay que decir la otra parte de la verdad, que en los últimos meses se fue generando nuevamente empleo genuino. Eso lo decimos sin ningún tipo de problema, porque no somos militantes, no entienden que el rol del periodismo es tener una mirada crítica absolutamente de todos
los gobiernos y de todos los poderes, que ese es el rol del periodista y no ponerse una camiseta partidaria y no defender líderes políticos, sino defender valores, democracia, libertad, derechos humanos, justicia social, verdades, transparencia, honestidad. Eso es lo que defendemos los periodistas, o que deberíamos defender, y no defender camisetas partidarias. La verdad que más allá de que dice que nosotros somos los que fomentamos el odio, yo jamás he dicho que hay que fusilar a nadie. Jamás he llamado a incendiar absolutamente nada. Sí, insisto, tengo una mirada muy crítica, pero creo profundamente en el debate democrático en paz, en el debate apasionado, caliente, pero de ninguna manera en la violencia. A mí me parece que la violencia ya hemos tenido tanta en la Argentina, tanta muerte, que a esta altura yo pensé que la inmensa mayoría había comprendido que la violencia no nos lleva a ningún lado. Los hijos de Báez, cada vez que tienen que declarar, le echan la culpa a Lázaro, a su padre que no era amigo de Cristina, pero era socio, cómplice, testaferro de Cristina Fernández de Kirchner, y Lázaro Báez también la hunde a Cristina un poquito más en esto que el fiscal Policita y su compañero Maíquez definieron como un verdadero saqueo al Estado y una asociación ilícita para llevar adelante ese saqueo. Insisto, todos los días la empujan un poquito más al sectarismo, todos los días la empujan un poquito más cerca de la cárcel. Claro, la realidad la tiene contra las cuerdas a Cristina. Uno puede decir, bueno, está cosechando lo que ha sembrado. Fíjese que hasta el propio ex integrante de la Corte Suprema, el doctor Zaffaroni, diciendo que va a haber un muerto en nuestro país, casi como si dijera una expresión de deseo, o dos paraperiodistas que vivieron del Estado hasta que Cristina se fue planteando el tema del enfrentamiento civil en la Argentina. ¿Agoreros o están tratando de fogonear para que eso realmente ocurra? Lo cierto es que la otrora mujer más poderosa de la democracia argentina, la primera mujer electa y reelecta presidenta, tiene dificultades para salir del país. Todavía no ha dicho que sí, si va a poner la caución que le pide el doctor Claudio Bonadío para salir del país con su hija Florencia, y también tiene dificultades para transitar dentro del país, de las dos maneras. Ni que hablar de los insultos groseros de gente que estuvo a su lado, de ex-menemistas, de ex-kirchneristas, como Gerardo Romano. Fíjese. No respondiste lo que yo te pregunté. ¿Cómo si que no? El negocio de Cristina y de Néstor, el negocio político, no fue Cristina es una regla chorra, hija de puta, y Néstor se murió. Listo, ya está. Terminemos con el pasado. Bueno, la exitosa abogada que nunca ganó un juicio, pero que muchas veces perdió el juicio, diría, esto es too much, ¿no es cierto? Es la prueba de que nadie la ayuda. Esto último, que ni ella misma se ayuda, que todos la hunden un poquitito todos los días, y ya se sabe lo que dice la sabiduría popular. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? ¿No es así, Cristina? Le doy mi palabra. Muy bien, está con nosotros Margarita Stolbizer. Buenas noches, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de todo, ¿no? Lo decíamos al comienzo del programa, pero claro, Cristina es el tema con el que mi viejo arrancó la columna, y vos sos una de las personas que más investigó y que más denunció la corrupción kirchnerista. ¿Cómo la ves hoy a la expresidenta? Si ustedes quieren saber qué es hoy el kirchnerismo, yo diría que dejó de ser un proyecto político. El kirchnerismo es hoy un proyecto judicial. La señora Kirchner no tiene ningún compromiso con la estabilidad democrática en la Argentina. Creo que no lo tuvo desde el mismo momento en que no asumió ni siquiera la responsabilidad institucional de transmitir el mando al presidente Macri, ¿no? Yo digo, ese gesto ya de alguna manera nos presentó qué cosa era. Pero hoy lo que siento que está muy claro es que la única estrategia electoral de la señora Kirchner es su propia impunidad. Pero aquí hay que tener cuidado porque la búsqueda de la impunidad no es solamente, como algunos pretenden, a través de los fueros. Yo creo que atrás de la estrategia de captación de votos en la que ella está la negociación de su libertad. Todos sabemos cómo funciona y ha funcionado la justicia en la Argentina. Entonces yo me permito suponer que el paquete de votos que ella vaya a recibir en la elección son para ir y negociar, para demostrar poder. Y ahí es donde me preocupa la irresponsabilidad de los que la sostienen.
esta mujer no tiene compromiso democrático. Lo único que están pensando es en su propia impunidad. Esa es la estrategia electoral. Es vincular los votos con la posibilidad de su libertad. Porque la disyuntiva de ella, ¿cuál es? ¿Es ir a la cárcel o no? Eso es en lo que están. Lo que pasa hoy por la cabeza de ella, ya no hay un proyecto político. Ella no tiene ningún proyecto a esta altura de llevar la Argentina a ningún otro destino que no sea salvarse ella de la cárcel. Te hago dos preguntas en una. ¿Vos creés que va a ser candidata en octubre Cristina? Y la segunda parte es, ¿te gustaría que fuera candidata Cristina? A ver, empiezo por lo segundo. La verdad es que esto no es una cuestión de gustos, por supuesto, y además a mí me parece realmente un retroceso para la Argentina. Me cuesta concebir, en realidad, que alguien que tanto daño le ha hecho a la Argentina, que se ha ido como se ha ido, pueda volver a ser una alternativa real en términos electorales. No creo que vaya a ser candidata, pero no creo que vaya a ser porque no veo a los justicialistas al Frente para la Victoria, más concretamente, demasiado entusiasmados en sacarse ninguna foto. Uno ve cómo se mueven los intendentes, los gobernadores. Andan buscando sucesor. Nadie anda buscando a Cristina para que se ponga a la cabeza de ninguna lista. Diputada Stolbizer, usted denunció hace unos días una especie de agencia de seguridad de Lázaro Báez en Santa Cruz. ¿Cómo es eso? ¿De qué se trata? En realidad, en la medida en que uno va explorando un poco en estas cuestiones, encontramos permanentemente novedades. Todos los días hay alguna, ¿no? Cuando Néstor Kirchner era gobernador, él designa a una persona hace designar a una persona como jefe de la policía en ese momento. Este hombre estudia Derecho, se recibe rápidamente y lo nombran fiscal. Como fiscal nunca le prestó atención a ninguna de las causas y de las irregularidades que se cometían. Pero este hombre tenía al mismo tiempo una agencia de seguridad. Fíjense el conflicto de intereses, la incompatibilidad entre que el jefe de la policía tuviera una agencia de seguridad privada. Lo que hace es ponerla a nombre de una persona muy joven que lo que hacía era atender un kiosco, claramente para disimular la titularidad. Pero lo que hemos encontrado ahora entre la documentación de Lázaro Báez es que Lázaro Báez, en definitiva, o era el dueño o era el socio, porque aparecen muchas de las escrituras él mismo a cargo haciendo transferencias de dinero entre sus propias empresas. Entonces hemos encontrado un circuito de dinero de Austral Construcciones con esta empresa que se llama Seguridad Patagónica, con el agregado de que los pagos que le hacía Austral Construcciones a Seguridad Patagónica eran con los certificados de obra que obtenía de la provincia. Certificados de obra que utilizaban, por un lado, para cobrar o para descontar en el Banco Nación, y por otro lado lo daban a Seguridad para cancelar las deudas. Los mismos certificados los utilizaban dos o tres veces. No termina más esto. Todos los días siguen apareciendo cosas. Uno cree que, bueno, que ya está, que ya se descubrió todo, que ya se sabe el mecanismo, la maniobra, y aparecen todos los días, a 16 meses de haber dejado el gobierno, todavía mecanismos que desconocíamos. Esto de pagar con certificado de obra es Nosotros habíamos advertido esto cuando yo planteé una denuncia que lamentablemente está demasiado parada, que tiene que ver con las investigaciones sobre el Banco Nación. En el Banco Nación, Lázaro Báez tenía un tratamiento privilegiado que le permitía no solamente descontar, acceder a créditos a los que nadie más accedía, sino que ahí le armaron ese fideicomiso financiero donde él presentaba los certificados de obra, cobraba adelantado, entonces las obras, porque además el otro dato es las obras que pagaban con esto nunca las hicieron, las hicieron, pero lo que hacían era descontar en ese circuito. El Banco Nación ha tenido una responsabilidad muy grande. Me preocupa que muchos de los funcionarios que son responsables de aquel momento siguen estando hoy en cargos directivos altísimos en el Banco Nación. Yo he presentado esto hace un año al jefe de gabinete, a quien era el titular del Banco Nación. Tenemos las denuncias presentadas en la justicia y es un tema que no ha avanzado. El Banco Nación operaba obviamente como el motor, el instrumento para el cual Lázaro Báez se hacía. Porque la riqueza de Lázaro Báez tiene que ver con varias cosas. Recordemos el tema de las facturas truchas también, el tema del Banco Nación. Todo eso le sirvió a él para hacer una fortuna
enorme, y a propósito de lo que decía Diego recién, de todas estas cosas que aparecen, siempre estamos hablando y trabajando sobre documentación que existe y que nos permite mirar el enorme patrimonio que tienen a la vista, que tienen en blanco. Siempre aclarado que en blanco o declarado no quiere decir legal, ¿eh? Ahora, existe todo otro patrimonio muy grande, concretamente el de Lázaro Báez, claro, donde la suposición es que eso no era solamente de Lázaro Báez y que en realidad Báez de alguna manera podía ser el testaferro o el prestanombre. Es difícil pensar que toda esa enorme fortuna, hablamos de varios miles de millones, sean solamente de Lázaro Báez. ¿En qué etapa está ese matrimonio político, esa coalición política? Ya han presentado una conferencia de prensa conjunta con Sergio Massa de propuestas muy concretas, como por ejemplo la de bajar el IVA a alimentos como una forma de ayudar a los que más necesitan, como una forma de una suerte de eje de un cierto nuevo programa económico. ¿En qué momento está eso? ¿Van rumbo, se va a anunciar en algún momento? ¿Usted va a ser candidata? Las candidaturas, digamos que va a ser como la última etapa, de esto recién vamos a hablar en junio. Sí es cierto que nosotros venimos trabajando hace 1 año y medio y lo hicimos para construir conocimiento, confianza, interpretar de la misma manera cómo se debe ejercer una oposición responsable, que colabora pero que al mismo tiempo pone límites y controla. La mejor oposición es la que hace propuestas y eso es lo que nosotros hemos hecho ahora, porque nos parece que es necesario atender una agenda social de urgencia. Hoy a la gente no le alcanza, sinceramente el problema es de bolsillo y el que no le alcanza necesita una respuesta, la respuesta que nosotros ofrecemos, que son herramientas puestas a disposición del gobierno para que el gobierno discuta cómo hacer para que al trabajador o al jubilado les rinda más su ingreso y entonces proponemos quitarle hoy a los precios de 11 alimentos de la canasta básica, los 2 ingredientes más complicados que tiene en la formación del precio y lo caro que es ese precio, que son los impuestos y la falta de competencia, que hace que el abuso de determinadas posiciones incrementa el precio. Entonces, nosotros trabajamos hoy sobre eso como parte de una formulación de una propuesta más amplia que contiene el tema de las pymes, del empleo, bueno, algunas otras cuestiones. Hoy hay que atender el tema de la inflación y el tema de la canasta básica porque a la gente no le alcanza y porque nosotros creemos que además darle más plata en el bolsillo o en la mano al trabajador para que vaya y compre es un dinamizador bastante natural de la economía. En nuestro caso eso mueve el 80% de nuestra economía. ¿Y cómo se financia esa reducción impositiva? Bueno, porque es la gran pregunta, ¿no? Sí, hay varias cuestiones. Hoy lo más sencillo es mirar el presupuesto nacional, que es lo que ya tenemos. Cuando votamos el presupuesto, votamos una cantidad de dinero que hoy tiene una subejecución muy importante. Entonces, simplemente con esa subejecución se podría financiar. Hay otros mecanismos que son, por supuesto, y nosotros venimos planteando desde hace tiempo, la necesidad de empezar a discutir algunos otros impuestos. Esto no forma parte de la propuesta que hemos hecho con Sergio Massa, sí está en alguno de los proyectos que yo he presentado, como es eliminar el IVA en el aumento de las facturas de gas y de luz. Y yo digo, la verdad es que el blanqueo que ha sido exitoso para el gobierno nos permitió encontrar que hay argentinos que tienen 90.000 millones de dólares en el exterior. Entonces, ¿por qué razón no empezar a discutir que quien tiene un departamento lujoso en Miami o en Punta del Este tenga que pagar el 1% de su patrimonio para contribuir a que la gente pueda comprar el pan y la leche? El gobierno anunció mucho el tema de la reforma impositiva y hoy nos encontramos con que el anuncio que están haciendo es que la primera reforma, que ya dicen que será gradual, es los aportes patronales. Otra vez la receta de la década de los 90. ¿Por qué no empezamos a trabajar con un sistema impositivo que realmente reduzca el IVA, que tiene un impacto mucho más grande en el bolsillo del trabajador que en el de la persona de alto poder adquisitivo, ¿no? Margarita, 2 preguntas incómodas le quiero hacer. La primera, bueno, se publicó que el propio PRO había recibido 500.000 pesos de parte de Odebrecht para la campaña electoral.
teóricamente es una empresa de Odebrecht, que pertenece a Odebrecht, teóricamente es legal, un aporte que figura, que ha sido denunciado, pero hubo un aporte de Odebrecht para el PRO, pero también decían esos voceros que hubo para Scioli, que hubo para Sergio Massa y para el GEN. Dijo, le pusimos a todos, esa es la frase. Le pusimos a todos, pero nombraron especialmente también a Scioli, a Massa y al GEN, por eso le quería consultar. Primera aclaración, no me incomoda la pregunta, al contrario, la agradezco porque me da la oportunidad de decir lo que ya contesté al diario. Yo no recibí ningún tipo de aporte de Odebrecht y sí creo que esto tiene como intencionalidad disimular los pagos que realmente se hicieron diciendo le hicimos a todos. Creo que esto ocurrió no solamente en la Argentina, sino en otros países, que lo que buscan es decir, reciben todos. La verdad es que yo no recibí nunca un aporte. Mi campaña, además, si por algo se caracterizó a la vista, fue por la austeridad. Yo creo que debo haber gastado el 1% de lo que gastaron los demás. Pero, de todos modos, sí me parece importante que se investigue. Y que se investiguen las dos cuestiones, porque no hay que olvidarse que Odebrecht hace en el proceso de la justicia de los Estados Unidos, en el proceso de delación premiada, una confesión sobre el pago de sobornos en la Argentina, más de 35 millones de dólares de sobornos. Claro. Ahora aparecen estos otros pagos que son aportes de campaña. Yo creo que la Argentina tiene que hacer una investigación propia sobre ambas cuestiones. Y por supuesto yo me someto a cualquier tipo de investigación porque tengo la más absoluta tranquilidad de no haber recibido ese pago, ¿no? La otra que tal vez sí sea incómoda, si no me alegro. Hoy hablé por la radio con Gerardo Milman y él dijo que, bueno, que usted tenía una buena relación personal, pero que creía que su posición política era equivocada porque buscar una ancha avenida del medio en realidad era quitarle poder a María Eugenia Vidal y ser funcional al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, y que bueno, él dentro de Progresistas en Cambiemos están construyendo un espacio que va a apoyar todo lo que pueda a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal, por lo menos en esta etapa. Bueno, ¿cuál es su Tampoco me incomoda la pregunta. Han estado mucho tiempo trabajando juntos. Sí, no, tampoco me incomoda la pregunta. Es muy difícil a esta altura pretender ser progresista sin defender el salario de los trabajadores. Es muy difícil ser progresista y bancar la quita de retenciones a las megamineras. La verdad es que no me incomoda para nada la pregunta porque estoy muy tranquila respecto de lo que nosotros estamos intentando hacer, que lo que se trata no es de entrar en el juego de las estrategias del marketing y de las conveniencias electorales. Lo que yo estoy intentando hacer, lo que estamos intentando hacer con Massa es ofrecer una alternativa diferente, porque yo creo que la Argentina necesita salir de esta confrontación, esta pelea y esta crispación permanente. En esta elección de octubre no se elige gobierno, porque el gobierno fue elegido por 4 años, se elige la composición del Congreso, y ahí lo que yo creo es que los argentinos tienen que poder elegir cuál es la mejor oposición. ¿La mejor oposición es el kirchnerismo? No, la verdad es que la mejor oposición es lo que nosotros ofrecemos, que es una oposición con propuestas, que colabore y ayuda cuando hay que hacerlo. Con María Eugenia nosotros hemos trabajado durante todo el año y la verdad es que es una persona que tiene un diálogo permanente con nosotros y nosotros contribuimos cada vez que ella necesita, pero lo que no se trata es de pensar que voy a ser funcional a ella yendo en una lista. Creo que la ayudo mucho más contribuyendo como opositora que estando en las mismas listas. Con respecto a la economía, la posición que tienen ustedes, digo, tanto vos como figura política y Sergio Massa como titular y líder del Frente Renovador, ¿es de crítica de rumbo o de crítica de decisiones puntuales? Digo, en línea general, ¿ustedes están de acuerdo con el rumbo de la economía en Argentina o además hay una crítica de hacia dónde va el país? A ver, la economía carece de rumbo. Si algo nosotros reclamamos es eso, nos gustaría saber hacia dónde vamos. El gobierno nos ha vendido propuestas casi fantásticas y espejitos de colores respecto de algún futuro. Lo que nosotros necesitamos es una respuesta hoy para poder tener identificado hacia dónde vamos. Hoy el problema más grave tiene que ver con esto, que es que no le alcanza a la gente para ir a comprar el pan, esa es la verdad. Y eso no tiene respuesta. La inflación es un problema que afecta absolutamente a todos, pero mucho más a los sectores asalariados, a los sectores de menores recursos. El gobierno cambió nada menos que el ministro de Economía y sin embargo no supimos conocer nunca cuál es el destino hacia el que nosotros vamos. Yo decía recién, la reforma impositiva
tanto anunciaron la reforma impositiva para terminar diciendo que van a bajar los aportes patronales. Entonces creo que tenemos un problema importante de rumbo y nos gustaría saber cuál es el plan, cuál es el rumbo económico, pero por sobre todas las cosas lo que pedimos al gobierno es que se haga cargo del presente. Hay que dejar de seguir llorando el pasado o vender un futuro si no nos estamos ocupando del presente. Hay algunos sectores del peronismo que han hablado de unir nuevamente al peronismo para las elecciones y hablan de incluir a todos, y cuando hablan del peronismo hablan de Sergio Massa, de Florencio Randazzo, de Máximo Kirchner. ¿Usted ha conversado esto con Sergio Massa? ¿Existe alguna posibilidad o él le ha garantizado que de ninguna manera va a reconstruir ese espacio de poder alrededor de algunos personajes impresentables? Sí. No, a ver, yo no necesito de parte de eso ninguna promesa de Massa. Primero que nada, me parece que eso está en el terreno de la pura fantasía. El peronismo hace 15 años que no va junto a una elección y no va a volver a ir nunca más todo junto a la elección. Ustedes tienen acá a Venegas para una nota, si hay alguien que es de raíz peronista y está con Macri, no se va a ir de ese lugar y Macri tiene muchísimos peronistas ahí que no se van a ir a ninguna aventura y a ninguna fantasía, y tampoco el resto. Me parece que hay que dejar de pensar en eso. Lo que nosotros hacemos es una convocatoria amplia, plural, diversa, progresista, donde vengan gente que viene del peronismo y gente que viene del radicalismo y del socialismo y de distintos sectores. ¿Cuál es el límite? ¿Hay algún límite, Margarita? Pero es que los límites no se ponen en las personas. Yo no voy a ir en ningún proyecto que tenga gente que no tiene los mismos valores éticos que yo tengo. El que venga con prontuario, yo no voy con el de prontuario, pero no necesito que me lo diga Massa. Eso forma parte de la identidad que yo he forjado durante mucho tiempo y que no voy a rifar en un proceso electoral. Libres del Sur, Victoria Donda, todo ese grupo, sí, trabajamos todos juntos. Va a ir junto con usted en esta coalición. También el socialismo, porque en esto lo que quiero es, en algún momento se dijo, no, el socialismo no quiere ir. Claro. Primero que lo que tenemos por delante son procesos electorales autónomos en las provincias. Seguro. Hoy todos los concejales que el socialismo tiene en la provincia de Buenos Aires están acompañando este proceso, por supuesto, y en la convención que tuvieron hace, creo que una semana atrás, explícitamente hay una independencia para que por debajo cada uno pueda acoplarse en un proyecto distinto, sobre todo porque todos creemos que la Argentina necesita tener una alternativa real y honestamente progresista para ofrecer y salir de la trampa de que la oposición a este gobierno pueda hacer volver al pasado con los corruptos que se llevaron todo y nos dejaron 12 millones de personas pobres, ¿no? Margarita, muy amable, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Dijo Margarita Stolbizer, lo tienen al Momo Venegas, un peronista que está con Macri. Nos vendió el próximo bloque, Margarita. Está Mariana Zubin, si alguien conoce el entramado del kirchnerismo y el entramado de Santa Cruz, más allá de que ahora nos va a confirmar, vamos a preguntarle si va a hacer o va a intentar hacer una posible candidatura por la ciudad de Buenos Aires, porque hace bastante también que está radicada aquí. Laura Di Marco va a venir a contarnos los detalles que ha revelado el presidente Mauricio Macri, detalles tremendos respecto de su vida, de su relación con su padre, con su madre, todo eso en instantes. Ya venimos. El litio se ha convertido en el mineral indispensable para el estilo de vida moderno. Adrián Mercado presenta el 6º seminario Litio en Sudamérica. Organiza Panorama Minero. Invita a Adrián Mercado Comercio Exterior. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger. Compromiso profesional. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Prevención Salud. Para más información, comunícate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar.
Desafío CAEM 2021. 20.000 millones de dólares de inversión de la industria minera en el país hasta el año 2021. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Subí la tuya a buenosaires.gov.ar/BAElige. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Osdeneo 1825. Estamos. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Los que lo conocen saben que es el mejor. Tango Resto, el mejor software gastronómico para que tu restaurante crezca. Ágil, fácil y seguro. Tango Resto, el software gastronómico que eligen los mejores. Le estamos dando la bienvenida a Mariana Zubi. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por Bueno, invitarme. hablamos de muchos temas en los cuales usted tiene muchísimo conocimiento. El primero tiene que ver con un balance de cuál es la etapa, cuál es el momento hoy de Cristina Fernández de Kirchner con todo lo que se ha conversado aquí, con lo que aparece diariamente en los diarios. ¿Cómo la ve a Cristina? Bueno, claramente es el pasado, ¿no? Cristina ya es el pasado. Me parece que es interesante todos los hechos y lo que está sucediendo en la provincia de Santa Cruz para que por primera vez tengamos un ámbito de reflexión respecto a por qué pasó lo que pasó, por qué está pasando lo que está pasando en Santa Cruz y cómo hacer para que esto no vuelva a suceder nunca más en la Argentina. Porque la realidad es que tenemos ciclos, como un círculo vicioso, ¿no? Cada 10 años. Y me parece que lo que ha quedado muy claro en Santa Cruz es que no se trata de cuestiones de plata. La provincia de Santa Cruz fue la que más dinero obtuvo, 12 años de kirchnerismo, en concepto de obra pública nacional, la más beneficiada, y vemos las consecuencias. Es una provincia que está fundida, quebrada, hipotecada. Pero no solamente económicamente, no solo, socialmente. Sino socialmente. Vos tenés ahí una situación social única en el país. Todos los factores de descomposición social están a la cabeza en la provincia de Santa Cruz. Pero esto tiene una historia, y es muy importante esa historia. Para poder entender el presente es importantísimo conocer cómo se fue articulando esa historia. Hoy escuchábamos, y creo que el mundo entero se alarmaba respecto a lo que anuncia Maduro. Sí. ¿Qué anuncia Maduro? Reformar la Constitución, ir por la Constitución. Y mediante un mecanismo ilegal, inconstitucional, valga la redundancia. Y todos se alarman por esa medida y por ese anuncio. Eso pasó en Santa Cruz hace 25 años. Cuando nosotros decimos Santa Cruz es Venezuela, no exageramos. Eso pasó en Santa Cruz hace 25 años. ¿Cómo? En 1998, como no tenían los 2/3 en la Cámara de Diputados para reformar la Constitución, utilizaron la consulta popular. Y mediante la consulta popular, de forma inconstitucional, reformaron la Constitución de la provincia de Santa Cruz. ¿Y para qué? Para ir por los 3 poderes del Estado. Primero, hicieron la reelección indefinida. Luego, incorporaron la figura del diputado por pueblo, que eso lo que hacía era barrer con la representación de las minorías en el poder legislativo. Claro. Quedarse con todos los legisladores. Exactamente, quedarse con todos los legisladores. Además de ahí, lo que hicieron fue reformar una cláusula puntual que tenía que ver con la inhibición parental, es decir, el nepotismo a flor, total y absoluto. Sacaron ese artículo dentro de la Constitución que te inhibía consanguinidad o vínculo parental. Además, todo esto en un mismo acto, todo lo que les estoy contando sucedió en 1998 en esa reforma de la Constitución. Entonces, a través del Poder Ejecutivo, la reelección indefinida y la figura y la ley de lemas, y la figura de la ley de lemas. Instancia municipal. Perdón, que hoy hace que Alicia sea gobernadora a pesar de que no fue la candidata más votada por la gente. Exactamente, es de forma ilegítima, está usurpando ese cargo Alicia Kirchner. Los santacruceños la votaron el 70% a Cambiemos y en porcentaje mucho menor Alicia Kirchner, que con esta fraude, esta estafa que fue la ley de lemas, bueno, es motivo por el cual Alicia está sentada Y en la Corte Suprema estaba Carlos Zanini.
Digo, para en el entender Tribunal Superior también, de Justicia. ¿no? Claro, lo que Entonces, sería en la el Corte mismo acto, Suprema, lo que Carlos hicieron Zanini. también fue aumentar el número en el Tribunal Superior de Justicia de 5 a 7 y ponen de presidente del tribunal a Carlos Zanini. Bueno, entonces van por los 3 poderes del Estado, ¿no es cierto? Increíble, ¿eh? Carlos Zanini. Esto sucedió hace 1998. 98. Entonces, nosotros hoy vemos lo que sucede en Venezuela y nos alarmamos y decimos, bueno, no, es exagerado hablar que Santa Cruz es Venezuela y la verdad es que nos quedamos cortos porque estamos además midiendo con una vara tan baja, ¿no? Porque hablamos de hechos de violencia. Sí. O... La diferencia es la presencia de las Fuerzas Armadas, los muertos en la calle. Exacto. En Hablamos Venezuela lleva 29, 28 muertos en un mes. Hablamos del represión. ejercicio de la democracia republicana, claro, que no existe en la provincia de Santa Cruz, y tampoco existe algo más. El kirchnerismo lo que hizo fue reducir a los ciudadanos en habitantes. No hay ejercicio cívico, no hay derechos civiles, no hay ejercicio civil ni político de los ciudadanos, motivo por el cual no hay ciudadanía. ¿Por qué? Porque el ciudadano en la provincia de Santa Cruz no tiene ningún canal institucional para canalizar, valga la redundancia, las quejas. Les queda únicamente la calle. Siempre me acuerdo, Mariana, que varias denuncias que hicieron usted, la doctora Carrió, que parecían increíbles, luego se fueron confirmando absolutamente todas. Una de las últimas que recuerdo era la famosa flota de autos y de vehículos de Lázaro Báez, que fue impresionante en aquel momento. Yo le confieso que uno siempre dice, no estará exagerando un poquito. Sí, era difícil de creer. Y la verdad es que a la hora de la realidad no se exagera Después los vimos en vivo, ¿te acordás? Cuando fue el allanamiento, me acuerdo también que estaba en este Maru programa, Bufard en vivo sí, y lo mostramos y efectivamente estaba todo esa salían flota, los autos ¿no? negros de alta gama, cómo salían. Entonces parecía que relatábamos una ficción o que exagerábamos, como bien decías vos. Entonces, se han quedado cortas en algunos casos. Nos quedamos cortas, pero el tema es el siguiente. Relatar hechos, para eso está el periodismo, para eso están ustedes, es el trabajo que han hecho durante tantos años y el que lo siguen haciendo. Ahora, el rol y el desafío de la clase política en la Argentina no es ese. Nosotros lo que hicimos, como vos bien decías, es advertir escenarios. Y muchas veces no nos creían. Pero nosotros contábamos determinadas cosas para que no sucedan luego. ¿Por qué? Porque el laboratorio era Santa Cruz. Claro. No salió de un repollo el kirchnerismo. Claro. El 54% de los argentinos avaló lo que ya había sucedido en la provincia de Santa Cruz. Entonces, ¿cómo hacer para desandar eso? Porque el tema es, está bien, está el tema de la provincia de Santa Cruz, ¿se soluciona con dinero? No se soluciona con dinero. Está clarísimo, hicimos recién las cuentas, el dinero que fue a la provincia. El problema de la provincia de Santa Cruz es estructural. Y moral, digo. Enormemente. Hay un término que utiliza, lo he dicho varias veces, Bauman, que se llama diaforización, que es la indiferencia moral ante el dolor del otro. Y esto pasó en Santa Cruz. Ahora, ¿qué está pasando? Por primera vez se conjuga el nosotros en Santa Cruz. Eso a mí me emociona. Me emociona igualmente también algo que es políticamente correcto, condenar la violencia. Todos condenamos la violencia, pero hay que tener cuidado. Porque ¿saben qué? Los ciudadanos de la provincia de Santa Cruz fueron a un callejón sin salida, no tienen otro lugar. Entonces, ¿cuál es el desafío hoy? Restablecer todo eso. Restablecer, primero poner de pie las instituciones en Santa Cruz que no existen, que no están. Y el único resquicio que quedaba de la democracia era el voto. Entonces, bueno, empecemos a modificar determinadas cosas que tienen que ver con la ley de lemas. Entonces, en ese cambio que planteamos, 2015, tenemos que empezar a revisar varias cosas, porque no se trata de ganar las elecciones. Para poder profundizar el cambio en la Argentina es poder avanzar contra la estructura de impunidad que se mantiene. ¿Y es con Alicia, digamos, ese cambio? ¿Es posible con Alicia gobernadora? No se trata de personas, ¿eh? Acá no hay ni Alicia ni nadie. Esto es un cambio que creo que tenemos que hacer todos los argentinos y es un cambio profundo. Y hablo no solo en la provincia de Santa Cruz, sino a nivel nacional. Si el presidente Macri le consulta, ¿usted cree que hay que intervenir la provincia de Santa Cruz? ¿Usted qué le diría, Mariana? Que no. Que son los propios ciudadanos santacruceños los que tienen que resolver. No, la respuesta a la falta a la ausencia del Estado y de las instituciones es más república, más democracia y más institución. Hay una intervención. Bajo ningún concepto. Hablando de república, ¿va a acompañar a la doctora Carrió como candidata en la ciudad de Buenos Aires? Yo voy a acompañar a Lilita donde sea siempre. Yo estoy viviendo aquí en Buenos Aires, nunca hablamos de cargos. ¿Hace cuánto vivís en Buenos Aires?
Y ya 2 años. O sea, ¿te darían los números para ser candidata en la ciudad? No lo sé, posiblemente pueda llegar a ser, pero nosotras no hablamos, y te digo esto con absoluta franqueza, porque generalmente te hacen esa pregunta si salen por algún lado, y la verdad es esa, mira, mi trabajo en la política fue siempre sin cargos, sin fueros, sin privilegios. Recién ahora fui candidata en el 2015 al Parlamento del Mercosur, donde fuimos con esas 2 campañas de chau privilegios y chau fueros. Para, bueno, nuestro trabajo en realidad es ese, tratar de... Es una misión, nosotros entendemos la política como un servicio y estamos totalmente fuera de las disputas electorales. Está clarísimo, la coalición cívica no tiene ningún tipo de cargo, pero el rol de nuestro espacio político dentro de Cambiemos es determinante. ¿Cómo ¿Cómo terminan Lázaro Báez y Cristina? Presos. ¿Presos los dos? ¿Usted cree que los dos van a terminar presos? La verdad, creo que en esta invitación que yo te hacía a tratar de reflexionar, me parece que lo importante es qué mensaje le estamos dando a los argentinos con todo lo que está pasando. Yo te voy a decir una cosa. Estoy harta, y creo que los argentinos también, de hablar de Lázaro Báez, de Cristina Kirchner. Hace 2007 que estoy en política. Estoy harta y creo que la gente se cansa también de escucharnos hablar sobre este tema. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Justicia. ¿Sabes lo que me pregunta la gente en la calle hace mucho tiempo? ¿Cuándo van presos? Sí, a nosotros también. Entonces, a vos también. Todo el mundo te pregunta lo mismo. Fuera de la Argentina te preguntan también lo mismo. Sí. El tema de ser previsibles y recuperar la confianza interna y externa tiene que ver fundamentalmente con la justicia. No solamente eso, hoy lo decía Jorge Lanata y me parece que tiene mucha razón. La grieta también se resuelve con una justicia que funcione. De la única forma. A ver, la grieta, a nosotros nos plantean el tema de la grieta, y la grieta es una herida. Y esa herida se cura con justicia. No hay sociedad posible sin justicia. No se trata de pensar distinto. Eso no es una grieta. La grieta es volver a recuperar los valores que hacen a una sociedad sana, que es que el que las hace las paga y que somos todos iguales ante la ley. Y eso es lo que hay que restablecer. De la única forma que podés restaurar eso y que haya cohesión social en la Argentina es con justicia. La gente en cualquier lugar, he recorrido La Matanza, Mataderos, La Plata, he caminado con el Totiflores, con Paula Oliveto, con Larreta el otro día en el Timbreo. Y la gente de todos lados, lo primero que te planteas es: queremos justicia, necesitamos justicia. Y el tema es el mensaje. Bonadío dándole a Cristina Kirchner el permiso para irse de gira. Eso es una vergüenza. ¿Qué mensaje le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué mensaje le damos a la sociedad? ¿Y qué mensaje estamos dando fuera del país? Dejando a Cristina Kirchner, jefa de una asociación ilícita, y con procesamientos de otro tipo de causas y otros abiertos, y con cargos que realmente son de los peores en la historia argentina, con el privilegio de irse de gira fuera del país. ¿Qué mensaje le damos a los argentinos? Informativamente quiero agregar un datito, porque eso va a ocurrir mañana mismo. El doctor Bonadío hizo una apelación, Cristina apeló por el tema de la caución que le ha pedido. Me pareció mucho, 150.000 pesos. Por cada una, por las 2 mujeres 300.000. Entonces apelaron el monto y Bonadío lo va a elevar mañana seguramente a la Cámara Federal, que es la que tiene que decidir. Y la Cámara Federal, si avala el juez, tiene que ponerle plata si quiere salir. Tal vez la Cámara Federal le dé razón a Cristina y le saquen esa caución, ¿no es cierto? Hay que decir también que siempre, digamos, en los pasos procesales, esto lo sabe muy bien Mariana, que está mucho en la justicia porque ha denunciado siempre, también Bonadío tiene que tener un equilibrio porque lo pueden recusar, ¿no? Y ese caso también, de hecho, todo indica que Freiler, como camarista, tendría intenciones de recusarlo y de quitarle la investigación del patrimonio de Cristina, ¿no? La Unidad de Información Financiera advirtió esto y pidió que no sea autorizada a salir del país porque había serio riesgo de entorpecimiento de la justicia, dado que, como en su momento denunció Campagnoli, hay muchas cuentas offshore fuera de la Argentina, valga la redundancia, fuera de la Argentina, que todavía no sabemos la conformación y que pueden haber movimientos en el caso de que ella esté fuera del país. Le tenemos que agradecer que haya venido y una pregunta medio en broma. ¿No tiene miedo que Macri se haga peronista, Mariana? Yo lo quiero al Momo. ¿Usted lo quiere al Momo? ¿Usted también se va a hacer peronista con el Momo? Bueno, el Momo es Jerónimo Venegas. Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es la gran pregunta? ¿Y si lo peronizó a Macri? Lo peronizó a Macri. La verdad, Momo, entre nosotros, no nos escucha nadie. El Momo Venegas es el titular de Guatre, un hombre que combatió al kirchnerismo y fue perseguido por el kirchnerismo. Lo metieron preso. Lo metieron preso, que lidera las 62 organizaciones peronistas. Bueno, ayer todo el acto parecía un acto peronista y Macri no se lo veía incómodo. Bueno, ¿Cómo lo vio usted? Acto peronista. Claro.
el partido FE es todo peronismo, ¿no? Y habíamos hecho un congreso al que después vino Mauricio y transformamos ese congreso en el Día Internacional del Trabajo, ¿no? Para festejarlo con todos los trabajadores que había ahí en el Congreso, no solamente afiliados al partido FE, sino también congresales de las 62 organizaciones peronistas. Hace poco me decías en la radio, yo te decía en broma, me decías, Macri es un poquito peronista, yo te dije, eso es un elogio o una crítica. Ahora te lo pregunto en serio. Para el votante de Macri, ¿o cree que le suma o le resta estar con toda la liturgia peronista, con ustedes en un acto? Yo creo comprenderás que hay un sector del votante de Macri que es muy antiperonista o por lo menos no peronista. Pero creo que le suma, ¿no? Lo ven a un Macri distendido, ¿no? Con un mensaje cálido y con compromiso hacia el futuro, ¿no? Porque la verdad que el día de ayer uno lo veía a Macri y todo lo que dijo... Parecía eufórico, ¿no? Parecía eufórico. Sí, eufórico. Justamente, y eso es porque se sentía como en casa. Realmente él se sentía como en casa. Yo le dije que hablara con el corazón porque estaba en su casa y así lo tratamos. ¿Eso le dijiste antes de empezar? Claro. ¿Cómo fue la frase? No, le dije, habla con el corazón que estás en tu casa, porque todos los que estábamos ahí estábamos esperando al presidente de la Nación. Para nosotros era un honor tener a Mauricio Macri en el Congreso del Partido FE. Y además para todo el interior, porque vos sabés, Leuco, que el partido FE es un partido nacional y federal. Nosotros estamos en todo el país. O sea, había gente de todo el país esperándolo a Mauricio Macri. O sea, verlo entrar a Macri, distendido, bueno, como realmente encaró el acto, fue realmente, hasta a mí me impactó, ¿no? Ahora, Momo, ha recibido algunas críticas, por ejemplo, de uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, Carlos Acuña, que dijo que usted era un alcahuete, que era un patrón de estancia, terminología dura, cuando usted seguramente habrá compartido muchas reuniones en otra época con Acuña. No tanto con Acuña, porque él siempre estuvo con Barrio Nuevo, yo siempre estuve en la vereda enfrente, en la CGT Moyano. O sea, no compartimos muchas cosas. Acuña no es un dirigente que digamos... en todas las reuniones está Acuña, no es de esos dirigentes. De hecho no fue, al acto de la CGT Acuña no fue. Pero la verdad que es un mamarracho, como dije yo. Cuando se hizo el 22 de agosto el Congreso de la CGT, yo dije, Leuco, que ese Congreso era un mamarracho. Sigo sosteniéndolo. Y en la medida que pasa el tiempo, aún más me da la razón. Porque cuando uno ve sentado ahí en el, qué sé yo, en el palco de la CGT, a Esteche, Delía, Pérsico, uno dice, ¿qué está pasando acá? ¿La CGT de los gremios confederados o es de las organizaciones sociales? Esta CGT está vacía de contenido. Esta CGT se ha creado como una oposición a Mauricio Macri. ¿Y sabe por qué? Porque muchos de ellos están jugando con Massa. Acuñas de Massa, Daeres de Massa. Yo, ¿qué hubiera hecho al otro día si hubiera tenido que salir corriendo como salieron ellos, con algunos pares de bife en la cara de la plaza, que le sacaron la escalera al escenario y no se podía bajar Smith, que uno apareció en una cochera escondido, el otro apareció en comercio, el otro tuvo que disparar como 7 cuadras, ni el negro este que bate récord lo alcanzaba. ¿Qué hubiera hecho usted, dice? Yo voy y presento la renuncia el día lunes. Esa CGT está vacía de contenido. La CGT es pluralista, no es para hacer política. La CGT es para defender los intereses profesionales de los trabajadores. Cuando ellos convocan a las organizaciones sociales, convocan a los partidos políticos, se están equivocando. Para los partidos políticos tienen que ir a los partidos, para hacer política tienen que ir a la 62, pero no en la CGT. En la CGT puede haber un comunista, un radical, un peronista, y todos tenemos que defender al unísono la problemática de los trabajadores. Yo digo, en este gobierno, si tuviéramos una CGT con la espalda suficiente, con un secretario general y un consejo directivo,
que ayudara a presionar, porque hay que meter presión, ¿sí? Así como presionan los empresarios, tenemos que presionar nosotros, pero para eso tenemos que tener una CGT con espalda, presionar al gobierno para que él sea el punto de equilibrio entre el capital y el trabajo. Pero hay un liderazgo, hay una persona que usted ve para liderar todo ese CGT. ¿Usted Sí. se ve a sí mismo o piensa que qué dirigente puede ocupar ese lugar, el número 1 de todo el movimiento obrero? No, pero yo creo que se puede hacer la unidad. Nosotros hemos impugnado el Congreso, vamos a terminar yendo a la justicia seguramente. Se va a caer el Congreso el 22 de agosto, porque es un mamarracho, como lo dije anteriormente. Es nulo de nulidad absoluta ese Congreso. Y seguramente vamos a ir a otro Congreso y vamos a tratar de hacer la unidad. Hay muchos gremios que están en ese trío que no se sienten representados. Que están descontentos. Recién lo mencionó Hugo Moyano. Sí. ¿Qué papel está jugando Con él Hugo sí, Moyano? fue amigo históricamente, Muy amigo, tuvieron muy buena pero, relación siempre, ¿no? Bueno, ahora se cortó un poco por el sentido que nosotros en el Congreso le dijimos que pidiera, digamos, prórroga de mandato hasta el día 22, porque ahí en el Congreso no podíamos definir que fuera Smith. Y él pidió prórroga de mandato, pero el día 22 fue y lo puso a Smith, con muy pocos gremios de la CGT. Pero digo, ¿usted sabe cómo es la relación entre Hugo Moyano y Mauricio Macri? ¿Hoy es buena la relación? No creo que haya buena relación desde el momento que está pasando lo que está pasando, ¿no? Yo creo que Mauricio Macri, si tiene algo, es una persona recta, ¿sí? Si tiene que decir algo, lo dice. Y creo que se lo dice a quien sea, ¿eh? Es un hombre muy derecho, sí, tengo que decir que tengo muy buena relación con él, pero sé que es un hombre derecho, por eso tiene la buena conmigo, porque yo soy igual que él. Si yo no me callé ante los Kirchner, no me voy a callar ante Macri si en algún momento le tengo que decir algo, ¿no? Es impresionante. Le voy a confesar una cosa, Momo. Sí. Usted dice, yo soy igual que él, ¿no? Y uno desde el prejuicio. Yo conozco su vida, lo hemos entrevistado en algún programa con Diego también sobre su vida personal, y usted viene de la pobreza más absoluta. Extrema. Incluso a nosotros se nos ha quedado grabado anécdotas que usted contó de su vida desgarradoras. Por ejemplo, creo que conoció la milanesa a los 13 años, nunca había visto una milanesa, su madre lavandera. Y Macri es todo lo contrario. Macri viene de un hogar de millonarios, con un colegio recontra privado. Y sin embargo usted dice, pero somos lo mismo. En la personalidad, en la personalidad. Yo creo que si él me tuviera que decir algo a mí, me lo plantearía como... Con franqueza. Con franqueza, y de la misma forma actúo yo, ¿no? Con él, actuaría yo con él. Yo soy una persona que lucho por el país. No lucho por mí. Yo sería, qué sé yo, nada si pensara que yo tengo que trabajar por mí. Yo he pasado la prueba del ácido con el gobierno anterior. Sí, a mí me metieron preso, como bien dijiste vos, Diego. Me escanearon para un lado, para el otro. Tuve un año metido en la obra social, en la FIP. Sí. Tique por tique todos los días. Vos te encontrabas con la gente en el ascensor y no sabías si eran empleados de la obra social o si eran de la FIP. Porque estuvieron un año y nunca me pudieron encontrar nada. Y no me van a encontrar porque no soy un tipo a hacer nada. Simplemente trabajo para mis trabajadores. El otro día estuvieron diciendo pavadas, que he comprado 4.000 hectáreas en Córdoba, que tengo las termas. Fue hecho con el aporte de los trabajadores y para los trabajadores. Ahora, hay una cosa tremenda, yo quiero que veamos, es un afiche, un volante que estuvieron repartiendo, tratándolo de traidor a Momo Benegas. Ahí está, a vos te va a pasar lo mismo que a Bandor. A los jóvenes le cuento que Bandor fue un dirigente del peronismo que fue asesinado. Sí. No estamos hablando de temas livianos. Bandor fue asesinado y están amenazando de muerte al propio Momo Benegas porque están diciendo le va a pasar lo mismo. Hay otra, ¿cómo es? A Rucci también le dijeron, Rucci traidor, vas a morir como Bandor. Y realmente lo mataron. O sea, ¿no le da miedo eso, no, para nada. Si no le tuve miedo al gobierno anterior, que fue el gobierno más dañino que pudo haber y con más poder sobre la tierra, ¿no? Acá en Argentina, no le voy a tener miedo a estos chicos, qué sé yo. No sé quiénes son los que lo han dicho, pero el que trabaja desde el anonimato
Yo digo, perro que ladra no muerde. Alfredo. Momo, muchas gracias por haber venido. Muy buenas noches. Vamos a hablar del Macri íntimo. Yo recién le decía al Momo respecto de la infancia de Mauricio Macri, con una madre hiperexigente que le hacía pasar papelones en la escuela comprándole zapatos de charol, con un padre que lo torturaba desde el punto de vista psicológico, por supuesto. Qué libro armó Laura Di Marco. Y no lo dejaba crecer. Todo eso está en el libro de Laura Di Marco, dicho por el propio Mauricio Macri. Enseguidita vamos a conocer al Macri íntimo, al Macri que nadie conoce. Ya venimos. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. En Garbarino te traemos los mejores precios de contado. Y siguen las cuotas con toda la financiación con tarjeta de crédito. Por ejemplo, scooter eléctrico Max U con batería recargable a 8.999 pesos. Garbarino, pensamos en vos. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000 o ingresando en gba.gov.ar/ludopatía. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Banco Nación. Vago, ética al servicio de la salud. Obviamente que usted está viendo este libro que se llama Macri, con M de Macri, historia íntima y secreta de la élite argentina que llegó al poder. Está editado por Sudamericana y escrito por esta colega, esta periodista prestigiosa que está frente a nosotros, que se llama Laura Di Marco. Bueno, Laura, ¿cómo les va? Qué revuelo que has generado. Sí, ¿no? Sí. Y solo salió el anticipo nada más. Solo el anticipo. Todavía no tuvimos tiempo de leerlo. Este libro todavía no está en la calle. ¿Este libro es para ustedes? Yo tenía dos libros para usted, ¿o no? Sí. Qué maravilloso. Sí, este es para Diego. Este dice Alfredo, este debe ser para vos. Son dos dedicatorias bien diferentes para las dos generaciones. Muchísimas gracias. Se van a divertir, les va a gustar. Bueno, es un libro ya ha generado un impacto impresionante, un revuelo por donde se lo mire, con todas las cosas que ha, que ha revelado. A vos personalmente, ¿qué fue lo que más te impactó, lo que más abriste los ojos y como buena periodista dijiste, epa, esto va a generar revuelos? De todo las varias cosas, claro, hay muchas cosas. Porque fueron, te digo, 4 encuentros grabados con 2 grabadores en distintos escenarios. El primero en Casa de Gobierno, en Olivos, donde Macri me dice que está muy enojado porque había escuchado que en la radio yo había dicho que Juliana era un adorno. Sí. Y entonces no me quería dar la entrevista. Pero bueno, ¿dijiste eso? Sí, yo dije, a ver, dije eso, y le tuve que decir que sí. Sí. Y estaba, imagínate, el presidente y su vocero, los tres, era como bastante intimidante, no porque Macri no te intimida, pero era el presidente. Sí, le dije que lo iba a repensar, que tal vez era un prejuicio mío, porque los oyentes la defendieron mucho a Juliana cuando yo dije eso, pero estuvo noble él porque él lo que me dijo fue algo así como que él tenía elaborado todo lo que dijeran de él, pero que su mujer era sagrada y que bueno, que la verdad que le había dolido. Entonces se sentó, me dijo, yo me senté acá en este sillón, y bueno, sabía que ibas a hacer un libro sobre mí, pensé y decidí perdonarte. Impresionante, ¿eh? Así arranca. Así arranca el libro, y así arranca el libro. Y estos cuatro encuentros, estas 4 entrevistas que haces con el presidente Macri, ¿en qué tiempo ocurren, digamos, entre qué meses? Mira, ocurren en todo 2016, la última fue grabada en diciembre del 2016. Okay. La última fue en Los Abrojos. ¿Y la primera? Y la primera fue esta que te cuento en Olivos, en Casa Rosada, y la segunda en Olivos, la tercera en Los Abrojos y la cuarta también en Los Abrojos. O sea, fui 2 veces a Los Abrojos, que es la quinta de los Macri, donde ves a un presidente en pantuflas, ¿no? Claro. En algún punto.
Es impresionante. Muchas cosas me sorprendieron de las que dijo, muchas. Mira, a mí una de las que más me sorprendió, pero quiero que lo digas vos si es así, vamos a ver la primera de las fotografías, vamos a utilizar las fotografías con los personajes como disparador de las preguntas. La primera fotografía es con su mamá, con Alicia Blanco Villegas, y es tremendo, ahí está la fotografía con Mauricio chiquitito, recién nacido, cuando cuenta... cuando cuenta que su madre le compraba zapatos de charol, que le gustaba estar a la moda y lo hacía pasar papelones y le hacían bullying en el colegio. Y lo hacía dar vueltas a la pileta porque no podía pronunciar. Decir 13. 13. Yo tampoco puedo, pero bueno. Pero no podía vueltas a la pileta. No te corría tu mamá. No me corría, mi vieja jamás me hizo eso. Me corría con una hojota. Además vos no tenías pileta en tu casa, ¿no? Sí, que le ponía pantalones piel de durazno, ¿no? A un chico de 8 años, 9. Tremendo. Sí, obviamente. En lo que yo leí, no hay una palabra de afecto hacia su madre. Lo digo con todo dolor. No, por eso yo planteo que Juliana en su vida es una reparación. Porque después él elige a Ivonne Bordeaux, que es una mujer bastante similar. Mira, la historia es fascinante, es una novela. Ahí, mira, en el libro hay una foto donde están los 3 hermanos, Tonino, que es Antonio Macri, el papá de Jorge Macri. Está Pía, que es la hermana mujer, y Franco, que está igual, mira, tal vez se puede mostrar, con Lea Garbini, que es la abuela, es decir, es la abuela de Mauricio, y Lea Garbini y Giorgio Macri, que son los abuelos paternos de Macri, se separan en la década del 30. ¿Esta decís vos? Claro. Claro, ahí está Franco. Se separan y ella abandona a sus hijos. Lea Garbini, que es la abuela, abandona a sus hijos porque se queda en Europa. Y cuenta Mauricio esto, cuenta el presidente, dice, Lea, la abuela, vino cuando ya se quedó sin plata, cuando se la había gastado toda. Y entonces papá siempre me habló muy mal de ella, yo tenía un muy mal concepto de esta abuela Lea. Y bueno, y el padre, o sea, el padre crece con una madre abandónica, una madre muy fría, una madre, bueno, que lo abandonó. Entonces cuando elige una mujer, que es Alicia Blanco Villegas, también es una señora bastante fría y bastante distante. Después cuando Mauricio la elige a Ivonne Bordeaux, que es su primera mujer, también tiene un rasgo similar. Y con el pro, dicen, de Isabel Menditegui, Ivana Trump, que es Ivana Trump, cuando la elige a Ivana Trump. Ahí lo estamos viendo en el casamiento de Mauricio Macri con Ivonne Bordeaux, Es una foto de su casamiento. Su primer matrimonio. Así que a Menditegui Ivana Trump le dicen. Compañera nuestra, colega nuestra, pues se recibió de periodista Menditegui. Sí, es verdad, y politóloga, ¿no? Y politóloga. Bueno, también era por ahí, no era una mujer, Juliana es una mujer que se dedica a él 100%, ¿no? A mí me sorprendió cuando yo le fui a hacer una entrevista a La Quinta que ella nos sirvió personalmente. Vino con las frutas y el omelette y los muffins. Y Gabriela Michetti lo dice Non, dice, Juliana le sirve personalmente y Mauricio muere con eso. Claro. ¿No? Claro. Le da una cosa, cocina. De contención, de afecto. Sí, cocina, ella cocina en Olivos a la noche, en el chalet de Olivos, no tienen custodios adentro y tiene una planta más, digamos, tiene 2 plantas el chalet y bueno, ella le cocina y bueno, para él eso es muy importante por la frialdad de las mujeres que tuvo en su vida, incluyendo su mamá. Ahora, esta relación, Alicia Blanco Villegas. Esta relación difícil con la madre se suma a una relación tremendamente difícil con el padre también. No, claro. Lo que pasa es que el padre es lo más obvio, así que, o lo más conocido. Lo más conocido. Lo de la madre, a mí me interesaba preguntarle lo de la madre porque él dice en un momento, lo que pasa es que la historia de papá fue tan hollywoodense que mamá quedó opacada, ¿no? Claro. En esta foto que se ve ahí, ellos viajan en barco, los 3 hermanos, Tonino, Pía y Franco, y en un momento, y esto lo cuenta Angelo Calcaterra en el libro, en un momento Pía quiere una muñeca, entonces no tenían plata, en una escala que hacen, en una, no sé, escala del barco. Entonces Franco dice, se la compra. Entonces Tonino le dice, pero si no tenemos plata, ¿cómo le compras una muñeca? No importa, ya vamos a tener. Ya vamos a tener. Impresionante, ¿eh? Yo te digo, es muy conmovedor. Incluso nosotros tenemos una anécdota personal que no la colocamos en nuestro libro. En nuestro libro, Cuídate Changuito, fue una cosa, bueno... Podríamos haber vendido un par de libros más. Podríamos haber leído un par de libros. No la quiero hacer larga, pero los dos recurrimos a Michetti primero, a Macri para una primicia. Estábamos buscando una entrevista. Estábamos buscando una nota. Y competíamos porque él venía antes que yo en la radio, en Mitre. Entonces, como yo lo llamé antes, Macri le dice a él, no, voy a salir con tu viejo.
Y él dice, bueno, si querés salir con los periodistas viejos, con la vieja política, y no con la joven, le hace esa broma. Y Mauricio le dice, mirá, respetalo a tu viejo, no sabes el valor que tiene que tu viejo te dé lugar, te ayude, que trabajen juntos, porque a mí mi viejo me hizo la vida imposible. Sí, claro. Y bueno, de todo lo que he leído hasta ahora, de lo que se ha publicado, le hizo la vida imposible. En un momento Macri usa la palabra tortura. Mi viejo me torturaba a mí, y yo soy el que lo tiene que bancar porque mis hermanos ni le atienden el teléfono, y que va a la quinta y que le escribe cartas y que lo vuelve loco. Pero además dice algo que es, él se analiza, ¿no? Por suerte es un presidente que se analiza. Mirá, si se hubiera analizado Cristina Kirchner, hubiera sido... Hubiéramos estado un poco más tranquilos, por lo menos. O hubiésemos tenido un psicoanalista menos. Pero bueno, no sé, pero viste que lo critican porque tiene una troupe de gente que a mí me parece bárbaro, genial. ¿Entendés? Que tenga una armonizadora budista, qué sé yo, desde que el punto tenga de lo que vista quiera. psicológico y espiritual, digamos, de ambos. Sí, obvio. Imagínate las tensiones que es ser un presidente, la silla eléctrica de este país, ¿viste? Claro. Si no tuviera una mujer que lo contenga o gente que lo esté conteniendo, estaría muy desbordado. Y... me perdí con lo que te iba a contar. Con Franco. Bueno, él dice en un momento, que él se analice y que es interesante porque él dice que su papá es dos, que hay un papá que lo boicotea y otro papá que lo alienta y que no se entera una parte de la otra, que la parte que lo alienta no se entera de la otra que lo boicotea. Es tremendo. Ahora, él habla en el libro... Él habla con toda naturalidad de la demencia senil de su padre. Sí. También, vamos a decirlo, hoy sobre todo, desde organismos oficiales, todos off the record, nadie pone la cara, pero dejaron trascender que Mauricio creía que en realidad no era una entrevista pregunta-respuesta, que era un off the record, y que no era para una entrevista de estas características. Queremos conocer tu propia mirada. Bueno, definitivamente no. Primero, si ustedes fueron a casa de gobierno alguna vez, saben que no se puede entrar con teléfonos. Te hacen dejar el teléfono. Bueno, estuvo muy claro desde el principio que yo iba a entrar con teléfono y con no solo con teléfono, sino con el otro grabador que tengo, el chiquitito de periodista, porque estaba haciendo un libro. Claro. Esto, una. Después, estábamos en Olivos y él en un momento me dice, no, bueno, porque papá, mira, yo te voy a decir la verdad, papá está en un proceso de demencia en avance, se le va la cabeza a la mierda, así dijo. Sí, así dice. Y a mí como me pareció tan fuerte, además le acercaba a los grabadores por el nivel de cosas que decía. Para que le quede claro el grabador. Claro, porque después yo ya me imaginaba, yo digo, viste, en ningún momento además nadie me dijo quiero leer lo que escribiste ni nada, lo cual me parece muy valioso. Entonces, bueno, cuando me dice esto, le digo, bueno, Mauricio, le digo, me dice, esto no es para que lo digas 8:30 en Radio Mitre, pero sí es para el libro. No, sí, para el libro sí. Y me dijo algo que yo no publiqué. Para el libro sí, porque tal vez papá ya no está. Claro, tal vez papá, otra revelación. Vamos a ver una foto de Mauricio Macri con Nicolás Caputo. Es impresionante la relación. Porque primero... cómo una clase social humillaba a una persona solo por tener apellido italiano y, como él dice, por haber hecho la fortuna en una sola generación. En una sola generación. O sea, en el Cardenal Newman lo maltrataban a Mauricio, le decían bordolino. Bordolino. Bullying VIP. Un bullying VIP. No, y él dice, José Torello, lo peor que te podía pasar, hablamos del jefe de asesores, es que Torello te agarre de punto porque tenías terapia para toda tu vida. Impresionante. ¿No? Bueno, y Nicolás Caputo forja una amistad que a él llama una hermandad, porque es el que lo defiende y el que le dice, lo tocas a Mauricio y te mato. Y porque tenía, esto me lo cuenta el presidente, tenía hermanos mayores. Y eso le daba mucha autoridad, porque mis hermanos vienen. Y entonces, claro, Caputo lo cuidó. ¿Y ahora? Ahora lo cuida Caputo. Ahora, bueno, al irse a Miami también en algún punto lo está cuidando, ¿no? Parece, según lo que contó el presidente en mi libro, le va a devolver el dinero, este préstamo que le hizo Macri a Caputo se lo va a devolver, porque bueno, un poco la versión es que Caputo tiene el dinero para trabajarlo, ¿no? Ay, nos quedaríamos conversando 2 horas más, pero el programa se va de nuevo. Voy a decir quiero una más. Decirte algo, Alfredo y Diego, los dos, ¿no? Porque, a ver, obviamente lo que dice Macri es muy fuerte y pareciera una biografía de Macri. No es una biografía de Macri. Claro. Esto es una radiografía del nuevo poder, porque de hecho tenés 10 capítulos con personajes, historias desconocidas de personajes muy conocidos y personajes desconocidos. Claro. Entonces es un quién es quién en el macrismo y es para cualquier lector, o sea, no hace falta, se lee muy sencillamente.
Exactamente, exactamente. Sí, sí, para nada. No, Yo te quiero hacer una última pregunta que es sobre Cristina. Sí. Aquí en el libro la trata de psicópata, Sí, digamos, sí, cuando él sí. en general públicamente ha sido moderado y cuidadoso. Pero bueno, se cuenta esa extraordinaria conversación que tienen donde, donde Cristina lo maltrata a Macri y después dice que Macri la maltrata a ella. Es una ¿no? Cristina auténtica, ¿no? Es una Cristina auténtica, pero bueno, que le diga psicópata es muy fuerte también, ¿no? Es muy Y sí, fuerte. es que es una charla psicopática, sí, claro. Sí. Sí, sí, que se tuvo que tomar una pastilla para poder dormir la siesta, porque eso lo agarra cuando está durmiendo, cuando se va a dormir la siesta. Y queda conmovido. Y queda conmovido, exacto. Y Conmovido. después sus amigos entran en la Casa Rosada, su grupo de amigos de élite, Sí. entran, después de que Cristina se convierte en calabaza, Claro. entran en secreto, hacia una travesura, a la Casa Rosada, porque ya Pinedo era presidente. Ya Hay una Pinedo era incursión ahí. Una incursión impresionante. Bueno, Laura Di Marco, Macri, historia íntima y secreta de la élite argentina que llegó al poder, un libro destinado a ser bestseller. Esto recién empieza. Esto recién empieza. Laura, mucha suerte y Muchas felicitaciones. gracias. Muchas gracias por Muchas haber venido al gracias. programa. Gracias por la dedicatoria. Por favor. Ya venimos. Los quiero a los dos. Vamos a tomar un poquito de Fernet, si no les parece mal, porque es un programa, a nuestro criterio, muy bueno. Ya venimos. Gourmet Porteño, los esperamos en Alicia Moró de Justo, 1942, Puerto Madero. Sentí, respirá, refrescate, aventurate, compartí. En Tucumán, anímate a sentir la magia de la naturaleza. Somos tu destino. Gobierno de la provincia de Tucumán.